el audio. Si no es así, agradecería que me lo pudieran informar. Bien, vamos a comenzar el tema de dinámica. El tema de dinámica lo podemos entender de una forma muy simple, como el estudio de las causas que generan el movimiento. Entonces, hasta hace unas clases habíamos terminado de ver qué era el movimiento, qué es, en una forma muy simple, el cambio de posición que experimenta una partícula. Durante ese cambio de posición, pues pueden aparecer otras dos cantidades, que son la velocidad y la aceleración. Bueno, ahora de lo que vamos a hablar es de qué es lo que genera ese tipo de, bueno, qué es lo que genera el movimiento. Y si un objeto se mueve de una cierta forma, ¿cómo es que eso se logra, no? Bueno, para ello, bueno, entonces tenemos la dinámica. Y aquí aparece una palabra muy interesante, una palabra que vamos a estar escuchando de aquí en adelante, prácticamente hasta finalizar el curso, que es el concepto de fuerza. Entonces, la dinámica, como una rama de la física, eh, tiene implícita el término fuerza. Pero bueno, ¿qué es una fuerza? ¿Cómo ustedes entienden lo que es una fuerza? ¿Qué noción tienen ustedes de que sea una fuerza? Sería como un empuje. Un empuje, ok. ¿Qué más? ¿Alguna otra idea o algo más profundo, una idea más específica si pudiera ser? Cuando, bueno, supongo que la respuesta está inspirada un poco en esta idea de si deseamos mover algún objeto, solemos empujar, pero también podemos tirar de un objeto, tirar de él, ¿no? Entonces, bueno, también eso es otro ejemplo de lo que puede ser una fuerza. Pero no solamente eso. Por ejemplo, si ustedes, ahora que, por ejemplo, se apoyan sobre una mesa, ya sea para hacer alguna actividad sobre esta, sobre ustedes también se está ejerciendo una fuerza proveniente eh, de la mesa, ¿no? De la superficie en la cual se están apoyando. O cuando andamos en la calle, por ejemplo, el suelo ejerce una fuerza sobre nuestros pies. Y entonces, pues ahí, por ejemplo, no es que se esté empujando o tirando de nosotros. Y sin embargo existe una fuerza. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hay, si bien empujar o tirar de un objeto son ejemplos de fuerzas, podemos nosotros establecer una especie de definición un poco más general que puede involucrar no solamente estos casos, sino muchos otros.
Bueno, aquí vamos entonces a tener lo siguiente. Una fuerza, para los fines que nosotros perseguimos, lo vamos a entender como lo que resulta de que un objeto interactúe, ya sea con otro objeto, en este ejemplo que les ponía de nosotros con una mesa, o de nuestros pies con el suelo, o con su entorno. Por ejemplo, si andamos en andando por la calle y de repente ocurre un aire muy fuerte, una corriente de aire muy fuerte, bueno, ahí hay una interacción con ese entorno, ¿no? Entonces, vamos a tener como fuerza toda esa interacción que ocurra entre un objeto de interés, que puede ser una caja, un bloque, una silla, nuestro celular, etcétera, o nosotros mismos, con ya sea otro objeto parecido o similar, o en general con el entorno que rodea al objeto de nuestro interés. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a entender como fuerza. Entonces no pierdan de vista esta palabra clave. Es el resultado de una interacción. De alguna manera, estos objetos tienen que estar interactuando. Bueno, la fuerza va a ser una cantidad vectorial, como incluso ya seguramente ustedes ya saben, una cantidad que tiene una magnitud, una dirección, y que puede ser descompuesta en componentes, componente X, componente Y o componente Z, dependiendo pues de cómo esté definida esta interacción, ¿no? En un plano, en línea recta o en el espacio 3D. Bueno, esta cantidad pues puede tener distintos tipos, bueno, puede ser de al menos dos tipos distintos que dependen de cómo se da esta interacción entre los objetos y su entorno. Ok, aquí tenemos, por ejemplo, lo siguiente, el primer tipo. El primero es las fuerzas de contacto. Las fuerzas de contacto son aquellas en las cuales el objeto interactúa directamente, de tú a tú, digamos, con algún otro objeto o con su entorno. Tiene que haber esa interacción tú a tú, por eso el nombre, ¿no? Ejemplos de estas fuerzas, tenemos la fuerza de tensión, cuando tiramos con una cuerda, por ejemplo, de un objeto. Aquí lo estamos representando justamente con este esquema. Entonces, lo que mencionaban al inicio, ¿no? Como un ejemplo como un empujón, un empuje, pues aquí está, ¿no? Tenemos un objeto, si lo queremos desplazar, tenemos que darle un empujón, ¿no? Empujar, aplicar una fuerza, pero también podemos tirar de él. Tenemos como ejemplo aquí la fuerza normal, ¿ok? En este caso, bueno, vamos a ver aquí un ejemplo. Les mencionaba la tensión. Esta fuerza, por ejemplo, en el tirón, no solamente se puede aplicar de esta forma, ¿no? De forma paralela al suelo, sino también con una dirección arbitraria y en ese caso, pues estamos también aplicando un tirón o una tensión sobre la cuerda. Tenemos lo que se conoce como la fuerza normal. La fuerza normal ocurre cuando dos objetos entran en contacto. Por ejemplo, aquí este bloque, este cuadrado, está entrando en contacto con el suelo. Veremos más adelante que debido a la tercera ley de Newton, esta fuerza que está ejerciendo el suelo sobre el objeto, y que en este caso está dirigida siempre hacia arriba, haciendo 90 grados con el suelo, el resultado lo podemos llamar como una fuerza de reacción. Y repito, ocurre porque el objeto está en contacto directo con esta superficie, ¿no? El suelo, una mesa, etcétera. Si el objeto, por ejemplo, estuviese en contacto con un plano inclinado, la superficie del plano inclinado ejerce también una fuerza normal con este objeto, dirigido, vean ustedes, de tal manera que el vector de fuerza normal hace 90 grados con la superficie
del plano inclinado. Esa es la característica que tiene la fuerza normal. Siempre va a ser perpendicular a la interfaz que se presenta entre la superficie en la cual se está apoyando y el objeto propiamente. Y relacionado, como vamos a ver también más adelante, con la fuerza normal está la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es una nueva interacción que se presenta, pero ahora de forma paralela al contacto que ocurre entre el objeto y la superficie sobre la cual se puede estar apoyando o se puede estar deslizando. La fricción, como vamos a ver más adelante, va a estar presente no solamente si un objeto se está moviendo respecto al suelo, sino también si está siendo apoyado, ¿no?, sobre de este. Entonces, estas figuras que estamos aquí teniendo son ejemplos de fuerzas de contacto. Aquellas fuerzas que se presentan cuando un objeto está interactuando de forma directa, tú a tú, con su entorno o con algún otro objeto. Hasta aquí, ¿alguna pregunta que tengan en relación a este primer tipo de fuerzas? De mi parte no, profe. Ok, bueno, entonces si tenemos fuerzas de contacto, existen otro tipo, bueno, otra clasificación para las fuerzas que se conocen como fuerzas de alcance. Fuerzas de largo alcance. Esas fuerzas, en este tipo de fuerzas, la interacción no se da, digamos, de forma directa, de contacto directo entre los objetos, sino que se puede dar, digamos que a una larga distancia. Ejemplos de esto, pues seguramente ustedes lo han visto. En el caso, por ejemplo, de fuerza eléctrica, cuando tenemos dos cargas eléctricas, dos objetos cargados eléctricamente, dependiendo del signo de la carga, pues vemos que estos objetos o bien se pueden atraer o bien se pueden repeler. O por ejemplo la fuerza de tipo magnética, la que ocurre, la que se presenta cuando acercamos, por ejemplo, clavos o un clip a un imán. No es necesario que estos dos objetos, el imán y los clips, entren en contacto directo para observar cómo es que los clips se adhieren al imán. Basta con acercarlos a una cierta distancia para observar este efecto, ¿no? Lo mismo sucede con los cuerpos cargados eléctricamente. Entonces, esas son fuerzas de tipo de largo alcance y el más común o con el que prácticamente convivimos día a día es la fuerza de gravedad o el peso. Entonces, si nosotros dejamos cualquier objeto a una cierta distancia respecto al suelo y lo soltamos, vemos que ese objeto pues no se queda estático, ahí como levitando, sino que de forma casi inmediata cae hacia el suelo, ¿no?, hacia el centro de la Tierra. Y eso es porque la Tierra está atrayendo al objeto hacia el interior de esta, ¿no? Entonces tenemos un ejemplo ahí de una fuerza de largo alcance, conocido como la fuerza de gravedad o como vamos a estarle llamando, la fuerza peso. De estas tres fuerzas de largo alcance, la que más vamos a estar ocupando es justamente la primera, la fuerza eléctrica o fuerza magnética. Bueno, de esas se van a ocupar su siguiente curso, el de electricidad y magnetismo. Por lo tanto, bueno, aquí solamente las mencionamos como elementos de esta clasificación, pero no vamos a tratarlas en ningún momento. Bueno, aquí vale la pena mencionar, o mejor dicho, recordar, sobre todo recordar, que la fuerza peso, pues tiene una forma muy concreta, ¿no? Aquí la fuerza peso va a ser igual siempre a, como magnitud, como módulo, va a tener el valor de la masa del objeto multiplicado por la aceleración debida a la gravedad. Ese va a ser su módulo. Y su dirección siempre
siempre va a estar dirigida de esta manera. Siempre de forma vertical hacia abajo, por aquí el signo menos. Entonces aquí en rojo estamos indicando su dirección, que siempre va a ser hacia abajo a lo largo de nuestro eje vertical, el eje Y. Preguntas hasta aquí con relación entonces a las fuerzas de llamadas de largo alcance. No, profe. Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Hasta aquí entonces hemos visto tres ideas importantes. Una fuerza es el resultado de una interacción de un objeto con su entorno u otros objetos. Dependiendo de cómo es esa interacción, podemos tener fuerzas de contacto, como las que tenemos aquí ejemplificadas en estas figuras, pueden ser de contacto y de largo alcance. Ahora, estas interacciones pueden ocurrir, digamos, no solamente de un objeto interactuando con un solo objeto, sino puede estar interactuando con más objetos. Es decir, puede que sobre un objeto estén actuando más de una fuerza. Bueno, entonces, aquí sucede algo muy importante que vamos a tener en cuenta incluso para realizar cálculos, ¿no? Esos tipos de cantidades, las fuerzas, eh, satisfacen un principio muy importante que se conoce como el principio de superposición. El principio de superposición lo podemos entender de la siguiente manera. Supongan ustedes que sobre este objeto en color aquí amarillo están actuando, por ejemplo, en esta figura, 6 fuerzas. F1, F2, F3, F4, F5 y F6. Cada una de estas fuerzas están actuando en direcciones distintas. Por ejemplo, la F1 está actuando un poco hacia la derecha sobre el objeto. La F3, por ejemplo, está actuando sobre el objeto de forma que apunta hacia el, digamos, en el segundo cuadrante. La F6, por ejemplo, actúa un poco hacia el eje menos y así cada una de las otras fuerzas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que podemos encontrar el efecto de todas estas fuerzas? Bueno, pues con el vector que conocemos como el vector resultante. Entonces, en lugar de estar analizando cada fuerza por separado, lo que vamos a hacer es realizar la suma vectorial de estas 6 fuerzas, de esos 6 vectores, como ustedes ya saben, ya sea de forma gráfica, con un método conocido como de paralelogramo, con el método del polígono, o de forma analítica, sumando las componentes, ¿no? La componente X de todos estos vectores, después las componentes Y de todos estos, y si ocurre que estos vectores tienen 3 componentes, bueno, pues el vector, la componente Z, perdón, la componente Z de cada uno de los vectores se va a sumar. Bueno, al hacer esa suma, como vimos en el tema de vectores, vamos a obtener un nuevo vector. Ese vector lo vamos a conocer como la fuerza resultante. Y entonces el efecto de todas estas fuerzas se puede representar, por eso el signo de igualdad, se puede pensar que en realidad lo que se está haciendo es aplicar una fuerza, una única fuerza, la fuerza resultante, sobre este objeto. Entonces aquí vemos que la fuerza resultante pues va a ser siempre la suma de todas las fuerzas que se estén aplicando de manera individual. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna pregunta o comentario sobre esto que es el principio de superposición para el caso de las fuerzas?
Me parece que no, profe. Muy bien, No, profe. muy bien. Bueno, entonces este principio lo vamos a estar, como les mencionó, vamos a estarlo ocupando para estar resolviendo, bueno, en la parte operativa, varios, bueno, los ejercicios. Y bueno, pues no solamente necesitamos este principio, ¿no? En este curso, sino que, por ejemplo, cuando en el siguiente de electricidad y magnetismo, pues lo van a estar ocupando cuando hablen de cosas como el campo eléctrico, el campo magnético. Entonces, este principio de superposición va a ser muy, muy importante. Entonces, básicamente, recuerden ustedes, es, si sobre un objeto tengo múltiples fuerzas, estas se pueden sumar vectorialmente para entonces tener una fuerza resultante y lo único que hay que analizar es esta fuerza resultante. Toda la información en esta fuerza pues está aquí contenida, ¿no? A modo de una suma. Bueno, si esto ha quedado claro, vamos entonces a pasar a revisar las tres leyes de Newton, ¿no? Que son los tres principios básicos que, que se emplean en dinámica justamente para explicar lo que ocurre con las fuerzas como agentes que generan el movimiento en los objetos, ¿no? Bueno, vamos a revisar entonces la primera ley. ¿Recuerdan qué es o tienen nociones de qué nos cuenta la primera ley de Newton? ¿De qué trata esa ley? Es la ley de la inercia. ¿Pero qué nos dice esa ley? ¿Y por qué incluso se llama así? ¿O qué es la inercia también, de hecho? ¿Qué podemos entender o qué recuerdan ustedes o qué entienden ustedes como por esta palabra, ¿no? Inercia. ¿O a qué se refiere la primera ley de Newton para que pues reciba ese nombre, ¿no? Ley de la inercia. Que un cuerpo no puede cambiar su estado por sí solo, se le tiene que aplicar una fuerza. ¿Pero qué estado? No queda claro. ¿A qué estado nos referimos con? Ya sea su estado en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Muy bien, ok. Así es. Entonces, la primera ley de Newton nos habla de eh, qué es lo que ocurre cuando un objeto no está interactuando con absolutamente nada. Está aislado totalmente del mundo. No está en contacto, vamos a verlo así, con otros objetos. Por lo tanto, no hay ninguna fuerza como de empuje, de tensión, normal, fricción, etcétera. Tampoco fuerzas de largo alcance. No hay fuerzas eléctricas, magnéticas o de la gravedad. Entonces, piensen ustedes, así es, a que hay que explotar mucho la imaginación. Un objeto que no esté interactuando con absolutamente nada. Bajo esa condición de interacción nula, la primera ley de Newton nos dice lo siguiente, como bien mencionan, cuando un objeto no interactúa con ninguna fuerza o no está bajo la acción de alguna fuerza, se va a mover ya sea con velocidad constante, que puede ser cero o no puede ser cero,
pero siempre pues va a tener aceleración cero. Esa es la parte importante que incluso vamos ahora más adelante a relacionarla con la segunda ley de Newton. Bueno, entonces aquí lo importante es, ese cuerpo que no interactúa con alguna fuerza o que no está bajo la acción de alguna fuerza, se puede estar moviendo o no con una velocidad distinta de cero. O dicho de otra manera, lo podemos parafrasear de la siguiente forma. Igual, cuando un objeto está ausente de interacciones con su entorno, con otro objeto, este objeto, el de interés, va a permanecer en reposo de manera indefinida, si es que lo está. O sea, si está quieto en algún lugar del espacio, así va a estar de forma indefinida, porque no está interactuando con absolutamente nada. O bien, si ya se está moviendo, se va a estar desplazando con ese valor de velocidad. Es decir, su velocidad se va a mantener constante. Y recuerden ustedes que habíamos dicho incluso que la velocidad lo vamos a llamar constante cuando se mantuvieran dos características de este vector. El primero es que mantenga su módulo todo el tiempo o que mantenga su dirección. Entonces, a eso recuerdan ustedes que lo vamos a conocer como velocidad constante. Módulo sin cambios y dirección sin cambios. Si alguna de estas dos cantidades o, o ambas al mismo tiempo se modifican, entonces ya en automático no tenemos una velocidad constante. Bueno, por esa razón es que se dice que entonces se tiene que mover este objeto en línea recta. Es decir, va a tener un movimiento rectilíneo, como también bien mencionaban. Entonces, esas dos características son las que se van a presentar cuando sobre un objeto no esté actuando ninguna fuerza, o en otras palabras, no esté interactuando con algún otro objeto o con su entorno. Entonces, por ejemplo, podemos imaginarnos la situación de esta manera. En esta figura, aquí que les presento, en la escena de la izquierda tenemos un objeto, este objeto aquí en color amarillo, que se encuentra en el plano XY, pero su posición está dada por estos valores, ¿no? X0, Y0. Entonces, como su velocidad es cero, es decir, está en reposo, su posición, recordemos, no va a cambiar en el tiempo, va a permanecer ahí, con estos mismos valores de X0 y Y0 de manera indefinida. Entonces, mientras que este objeto siga ahí aislado, va a mantener estas dos cantidades, ¿no? Su posición inicial, porque, pues, repito, está en reposo. Pero, ¿qué pasa si este objeto estuviese en movimiento? Por ejemplo, pensemos que ahora se está desplazando en esta línea recta, aquí punteada, con una cierta velocidad inicial distinta de cero. Bueno, pues en ausencia de fuerzas externas, este objeto en color amarillo va a estarse desplazando, se va a desplazar siguiendo esta trayectoria, ¿no? Esta línea recta. No va a cambiar ni la dirección de movimiento ni el módulo del vector velocidad inicial. ¿Hasta aquí alguna pregunta con esta primera idea de la primera ley de Newton? No, profe. No, profe. Vale. Ok, entonces, bueno, eso es lo que nos dice la primera ley cuando tenemos un objeto totalmente aislado. Bueno, pero ¿por qué también se le conoce a esta primera ley de Newton como la ley de la inercia? Bueno, para entenderlo tenemos que definir o entender al menos qué es la inercia, ¿no? Bueno, aquí tenemos, la inercia la podemos entender como una característica
de los objetos que se puede cuantificar a través de la masa de los objetos. Y entonces, cuando hablemos de inercia, de lo que vamos a estar hablando de manera equivalente es de la masa del objeto. Aquella que pues podemos medir en kilogramos, gramos o por ejemplo libras si hablamos del sistema inglés. Entonces, esta cantidad física conocida como masa nos permite entender cuándo y por qué va a ser más fácil o menos poner en movimiento un objeto si es que está en reposo, o bien, si ya se está moviendo, cambiar su velocidad. Y cuando, repito, cuando hablamos de cambiar velocidad, nos referimos a bien aumentar la velocidad, el módulo de la velocidad, disminuirla o cambiar la dirección. Recuerden esto entonces, que eso es lo que significa cambiar la velocidad. Modificar el módulo o bien cambiar la dirección de movimiento, ¿no? Si se está moviendo, por ejemplo, en el eje X, hacer que ahora se mueva en el eje Y o que se mueva en una dirección intermedia. Bueno, entonces la masa, esta propiedad que tienen todos los objetos en nuestro alrededor, compuestos por materia, es una medida de cuánto se va a oponer el objeto a cambiar ya sea de reposo o del estado de movimiento rectilíneo. Y es una cantidad que, al menos en el sistema internacional, pues sabemos que se mide en kilogramos. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos un objeto con un valor mayor de masa, sabemos que este objeto nos representa una mayor inercia o una mayor resistencia a poderlo poner en movimiento. Por ejemplo, si tenemos en casa un mueble con muchas cosas en él y queremos moverlo de un lado a otro de la habitación, pues lo que conviene es primero quitarle todo eso que está sobre este objeto y después ya desplazarlo, ¿no? Lo que estamos haciendo ahí es disminuir su inercia, disminuir la masa, la oposición que tiene ese objeto a cambiar su estado de movimiento. Muy bien. Entonces, si queda claro lo que es la inercia, este concepto, podemos entonces pasar a hablar sobre la segunda ley de Newton. ¿Qué recuerdan acerca de esta segunda ley de Newton? ¿Qué es lo que eh, nos dice esta ley? Fuerza es igual a masa por aceleración. Ok, bueno, a manera de ecuación, eso es lo que nos han presentado. ¿Y eso qué significa? O sea, esa ecuación, ¿qué está diciéndonos sobre el movimiento o en general sobre las fuerzas? ¿Cómo podemos interpretar, en todo caso, esa fórmula?
que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él. ¿Y qué efecto tiene el término de inercia? La M que ahí aparece. A ver, para poder entender lo que dice la segunda ley de Newton, más allá de la fórmula, porque bueno, es la fórmula, si bien la vamos a estar ocupando múltiples veces de ahora en adelante, tenemos que entender, ¿no?, cuál es su significado real. Bueno, entonces, antes de pasar a la segunda ley, recordemos, la primera nos dice que cuando un objeto está totalmente aislado, va a permanecer en reposo de manera indefinida, o si está en movimiento, va a mantener la velocidad con la que se esté desplazando, siguiendo siempre una línea recta. Eso es lo que nos dice la primera ley, cuando no hay fuerzas externas. La segunda ley de Newton ya nos habla de lo que ocurre o de lo que se espera que ocurra cuando sobre un objeto ya comienzan a aparecer, ¿no? Comienzan a actuar una o varias fuerzas. Entonces, eh, básicamente lo que nos dice la segunda ley de Newton es lo siguiente. Si sobre un objeto vemos o cuantificamos de alguna manera un valor de aceleración, es porque sobre ese objeto se está presentando una fuerza, bueno, ya sea una sola fuerza externa o si se están aplicando varias, lo que nosotros estamos viendo es el efecto de la fuerza resultante, ¿no? Esta suma vectorial, el principio de superposición, ¿no? Digamos, perdón, aquí estamos viendo el efecto de esta relación. Entonces, si sobre un objeto actúan varias fuerzas, lo que nosotros vamos a notar no es el efecto individual de todas ellas. Vamos a notar el efecto de su suma vectorial, la fuerza resultante. Bueno, entonces, lo que nos dice esta segunda ley es lo siguiente. La aceleración que nosotros observemos en un objeto va a depender de la fuerza total, de la fuerza resultante que esté actuando sobre este objeto. Entonces, si en un objeto se le aplica una cierta fuerza, ¿no? Y esa interacción se duplica por alguna razón, entonces lo que va a ocurrir es que la aceleración también se va a duplicar. Eso es lo importante aquí a notar. Entre mayor sea la fuerza que actúe sobre un objeto, el resultado, es decir, la aceleración que observemos, pues también se va a incrementar. Pero no solamente eso, también va a ocurrir que la masa, el término de inercia, va a tener un efecto sobre el valor de la aceleración que podamos medir en este objeto, ¿no? ¿Y de qué manera? Bueno, pues ocurre que como la masa es una medida de la resistencia que oponen los objetos de forma natural a modificar su estado de movimiento, pues entonces al tener una mayor masa, nuestro objeto, la aceleración se va a ver disminuida. Si por el contrario, el objeto tiene una menor masa, vamos a decirlo, es más ligero, entonces la aceleración que podamos observar pues va
va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice la segunda ley de Newton. Nos habla de cómo la aceleración que observamos en un objeto va a estar influenciada por el valor de la fuerza resultante que se le está aplicando y también, perdón, tomando en cuenta el valor propio de la masa del objeto. ¿Hasta aquí alguna pregunta con esta primera idea? De mi parte no, profe. Muy bien. Bueno, entonces, a ver, eso es con relación a cómo es que se origina, ¿no? Este fenómeno o esta cantidad llamada aceleración, ¿no? Está relacionada, repito, con la fuerza que se le aplica al objeto y con el valor de la masa del propio objeto. Bueno, otra idea importante que nos comenta la segunda ley de Newton es cómo es que la fuerza da la dirección de movimiento o cómo va a influenciar en la dirección de movimiento. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que la fuerza, cuando actúa en un objeto, la va a acelerar, ¿no? Bueno, es lo que dice la primera frase que tenemos aquí en pantalla. Bueno, pero no solamente eso sabemos, sino que podemos asegurar que la dirección de ese vector de aceleración siempre, siempre, siempre va a tener la misma dirección que la fuerza resultante o la fuerza neta que está actuando sobre el objeto. Entonces, esa es una característica o un resultado muy importante que hay que tomar en cuenta. Si sobre un objeto, por ejemplo, actúa una fuerza dirigida hacia la derecha, la aceleración que actúe sobre ese objeto o que experimente ese objeto va a tener esa misma dirección. ¿De acuerdo? Entonces, esta segunda oración es muy importante porque hay que tener mucho cuidado en entender muy bien cómo está dándose la segunda ley de Newton. ¿De acuerdo? Por ejemplo, lo que mencionábamos aquí arriba con el principio de superposición. Cuando sobre un objeto actúan múltiples fuerzas, a veces uno cae en el error de pensar que si aplicamos la segunda ley de Newton, significa que cada una de estas fuerzas va a estar acelerando el objeto. Es decir, que vamos a tener, por ejemplo, 6 aceleraciones. Aceleración 1, 2, 3, hasta las 6. Y después solemos hablar de una aceleración total, algo así. Pero eso es incorrecto. Eso no es lo que está pasando. No es así como funciona la naturaleza. Es decir, que este objeto sí va a experimentar una aceleración. Puede que ocurra eso, que experimente una aceleración, pero no una aceleración que se encuentre a partir de aceleraciones individuales o aceleraciones aquí múltiples. Esa idea no tiene sentido. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces para encontrar esa aceleración? Y no solamente la aceleración, sino la dirección en la que esta aceleración va a ocurrir. Pues primero hay que hacer la suma vectorial de estas cantidades y con esta suma encontramos la aceleración. ¿De acuerdo? Eso es con la que hay que tener mucho cuidado. No es que cada objeto esté acelerando y que por lo tanto aquí tengamos, si hablamos de 6 fuerzas, 6 aceleraciones, no. Sino que si bien estas 6 fuerzas están actuando, el efecto de todas ellas primero se construye la fuerza resultante y después con esta fuerza se conoce la aceleración con la que el objeto se va a estar desplazando. Entonces, justamente esta idea que está aquí comentada es la que podamos ocupar para explicar la segunda ley de Newton de la siguiente manera. Entonces, la aceleración, como vemos aquí, no es igual a aceleración 1 más aceleración 2 más aceleración 3 y así. No, sino primero, esta aceleración va a ser resultado de
todas las interacciones, todas las fuerzas que estén actuando sobre el objeto dividido entre la masa del objeto. Entonces aquí tenemos justamente la fuerza resultante como la suma de todas estas fuerzas individuales dividida entre la masa. Esta es lo que podemos entender como la segunda ley de Newton. La aceleración dependerá de la fuerza resultante dividida por la masa del objeto. Si ustedes despejan de esta ecuación la fuerza, llegan a la ecuación que nos han dicho que es la segunda ley de Newton. Entonces, mucho cuidado. Esta como está así escrita, no necesariamente podemos verla como la segunda ley de Newton porque aquí se escapa mucha información. Lo correcto es expresarlo de esta manera. La aceleración es o depende, como vemos aquí por el signo igual, depende de todas las fuerzas que estén actuando sobre el objeto, porque estas van a dictar, esta suma vectorial va a dictar cuál es el valor de la aceleración y va a indicar también en qué dirección se va a estar presentando la aceleración. Y a su vez va a depender de la masa. Entre mayor sea la masa del objeto, la aceleración que experimenta o que podamos generarle pues va a ser menor en comparación a que si esas mismas fuerzas la aplicamos a un objeto con menor masa. En ese caso, la aceleración va a incrementarse. Y entonces, esta ecuación que está aquí a la derecha, piénsenlo ustedes como un despeje. Entiéndanlo como un despeje de lo que vamos a, o podríamos llamar, como el verdadero significado de la segunda ley de Newton. Entonces, esta ecuación que está aquí a la izquierda, si bien sí la vamos a estar utilizando para fines de cálculos, hay que recordar que proviene de un despeje de esta ecuación. Entonces, esta donde la A está aquí igualada a las fuerzas entre la masa, piensen ustedes que es la expresión o la ecuación que capta de una manera más exacta lo que la segunda ley de Newton quiere decir. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. ¿De acuerdo? Bueno, aquí en esta figura se intenta representar justo lo que acabamos de comentar hace un instante, ¿no? Con el efecto que tiene la fuerza. Bueno, entonces, que consideren, por ejemplo, en esta primera figura de la izquierda, al objeto que inicialmente estaba en reposo, es decir, al que tenemos por acá. Vean, ¿no? Entonces tenemos este primer escenario. Quitamos en esta situación esa restricción de que el objeto estaba totalmente aislado de su entorno, del mundo, y ahora aparece una interacción, ¿no? Representada a través de esta fuerza en color azul. Entonces, si el objeto inicialmente estaba en reposo, con velocidad cero y con una posición tanto en el eje X como en el eje Y bien definidos, cuando aparezca esta fuerza que está dirigida, como ven aquí, en la dirección de este vector en color azul, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que el objeto va a comenzar a acelerarse. ¿Pero qué significa que una aceleración? Pues un cambio en la velocidad. ¿Y qué significa a su vez un cambio en la velocidad? Pues que la posición del objeto tiene que modificarse. Entonces, como pueden ver, debido a esta fuerza representada en color azul, va a tenerse que la velocidad del objeto ya no puede ser cero, deja de ser cero para tomar algún otro valor, y además la posición de este objeto en color amarillo pues tiene que cambiar. Y entonces, ¿hacia dónde se va a mover? Pues en la dirección que dicta la fuerza.
Aquí esta fuerza en color azul, la fuerza resultante. ¿Qué pasa en el escenario de la derecha? Bueno, pues teníamos inicialmente ese objeto que se está moviendo en esta línea recta en color azul punteada, ¿no? Con una cierta velocidad. ¿Qué pasa cuando por alguna razón se le aplica una fuerza, aquí en color rojo, dirigida a lo largo de esta línea recta? ¿Qué es lo que ustedes sospechan que va a ocurrir como efecto de esta fuerza? Pues como trae la misma dirección, aumentaría la velocidad. Así es. Como resultado de la fuerza, para empezar, vamos a tener una aceleración, ¿no? Ahora, como la fuerza está en la misma dirección que el vector de velocidad, es decir, en la misma dirección de movimiento, la aceleración va a estar dirigida también en la misma dirección del movimiento de este objeto. Y como vimos en cinemática, pues cuando el vector velocidad y el vector aceleración tienen la misma dirección, significa que la velocidad del objeto, de la partícula, se va a ir incrementando. Entonces, muy bien, como resultado de esta primera fuerza, esperamos que la velocidad del objeto pues se vaya incrementando. Muy bien, ¿cuál es la otra situación que podría ocurrir? Que esta fuerza se presente también en la misma línea, pero en dirección opuesta. ¿Qué se esperaría en esa situación? Que vaya a desacelerar hasta que sea nula y de ahí empiece a acelerar en dirección contraria. Muy bien, así es. Lo primero es que si la fuerza que actúa sobre el objeto apunta en la dirección opuesta al desplazamiento, digamos a la trayectoria de esta partícula, en la dirección opuesta, para empezar vamos a tener una aceleración aquí, como vemos en color blanco, actuando también en esa dirección, ¿no? Oponiéndose a al movimiento, ¿no? A la dirección de movimiento. Como resultado entonces de esta interacción, la velocidad del objeto va a comenzar a verse disminuida. Entonces, si comparamos este vector en color verde, que representa la velocidad que el objeto adopta después de que aparece esta fuerza, podemos ver que en este caso, este vector tiene menor módulo que este otro. A esta, a esta, a esta figura, bueno, o a lo que está representándose en esta figura, es lo que comúnmente nosotros conocemos como el proceso de desaceleración, cuando el objeto va perdiendo velocidad. Entonces, lo primero, repito, que vamos a observar es una disminución de la velocidad. Va a ir comenzando a detenerse, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo también de por cuánto tiempo actúa esta fuerza, si actúa momentáneamente, puede que lo único que ocurra es que el objeto disminuya su velocidad. Pero si esta fuerza se prolonga por más tiempo, entonces puede ocurrir que ese tiempo en el cual está actuando sea el suficiente como para llevar este objeto al reposo, detenerlo totalmente, ¿no? Entonces, eso podría ocurrir. Pero una vez que está en reposo, el objeto, y esta fuerza se le sigue aplicando, vean lo que va a suceder es una situación como la que está aquí. El objeto llega al reposo, pero si esa fuerza sigue actuando sobre el objeto, como efecto, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que el objeto va a comenzar a moverse en la dirección de la fuerza que se le está aquí presentando. Es decir, que va a tener un movimiento como algo así. Vean, primero se mueve hacia la derecha, se detiene y después comienza a regresar. Justo en este cambio como de trayectoria, esta curva, es cuando el objeto quedó en reposo y después, como la fuerza seguía actuando sobre este y apuntaba en la dirección aquí ilustrada, pues se va a comenzar a mover en esa dirección. Entonces, si nosotros pudiéramos graficar en el tiempo
su trayectoria, veríamos algo como lo que está aquí, ¿no? Primero se mueve en esta dirección, cada vez con menor velocidad, se hace cero la velocidad, y como aquí ya la velocidad es cero, pues el objeto lo que le queda por hacer es moverse en la dirección de la fuerza que se le está aplicando. Como en este caso la fuerza siempre se mantuvo dirigida en dirección opuesta, digamos aquí hacia la izquierda, pues eventualmente va a comenzar a moverse en esa dirección y cada vez ganando mayor velocidad. ¿Este tipo de movimiento les parece familiar? ¿En dónde se presenta este tipo de situación? En tiro vertical. Tiro vertical, muy bien. Cuando un objeto se lanza hacia arriba, exacto, comienza a perder velocidad, o sea, se está presentando esta situación, ¿no? La velocidad, pensemos que esta dirección es hacia arriba, entonces el objeto comienza a perder velocidad porque hay una fuerza que actúa en dirección opuesta, ¿no? El famoso peso, la fuerza de gravedad. Cuando el objeto llega a una velocidad cero, comienza después a moverse en la misma dirección que la fuerza que está actuando sobre de este. Por lo tanto, su velocidad se va a incrementar, es decir, se va a acelerar. Entonces, bueno, en tiro vertical o incluso también en tiro parabólico, pues vemos este fenómeno. Entonces, aquí está la razón de por qué, ¿no? Ya habíamos visto que era lo que sucedía. Aquí estamos viendo que la fuerza peso, la fuerza de la gravedad, es el causante de que observemos esos cambios en la velocidad. Muy bien. Y como último, aquí este ejemplo, en esta última escena, vean lo que está sucediendo o lo que se intenta aquí ilustrar. Tenemos el objeto. Bueno, a ver, echemos un vistazo otra vez a la primera ley de Newton. La primera ley de Newton nos decía, eh, aquí está, que en la ausencia de fuerzas externas, un objeto va a continuar su movimiento con velocidad constante. Eso significa rapidez constante en una línea recta. Estos ejemplos que vimos, estos tres casos que vimos aquí, que están aquí ejemplificados, este escenario 1, escenario 2 y escenario 3, nos hablan de cuando la fuerza es tal que eh, hace que el objeto se siga moviendo en línea recta, pero cambiando la velocidad. ¿De acuerdo? Pero no solamente ese puede ser un efecto de las fuerzas, sino que otro efecto podría ser que mantenga el módulo de velocidad sin cambios, pero que modifique la dirección de movimiento. Eso es lo que sucede, por ejemplo, cuando un auto da vuelta en una curva. Vemos aquí, por ejemplo, que el objeto inicialmente se está moviendo en línea recta. Digamos que aquí estas líneas rectas estarían diciéndonos cuál era el movimiento que estaba o que podría haber tenido el objeto en ausencia de fuerzas. Pero cuando esta fuerza en color rojo actúa, vean lo que sucede. El objeto cambia de dirección, modifica su trayectoria. Y durante esta modificación de la trayectoria, vamos a ser simplistas y vamos a considerar que la velocidad del objeto no cambió. Si aquí se está moviendo en línea recta con una velocidad de 2 metros por segundo, pensemos que durante todo ese recorrido conservó esa velocidad 2 metros por segundo. Y podrían decir, bueno, entonces ya no son, ¿cómo es? Entonces, si no cambió el módulo, ¿por qué entonces podemos haber una aceleración aquí? Bueno, porque lo que está cambiando es la dirección. Entonces, como cambia la dirección, está cambiando la dirección de ese objeto. Si recordamos lo que nos decía la primera ley de Newton, que en ausencia de fuerzas, el objeto debería seguir una línea recta, y como no se está presentando esa situación, ¿cuál es la conclusión evidente? Pues que entonces una fuerza, que después veremos quién podría causar esa fuerza, originó el cambio en la trayectoria. Y si una fuerza está aquí presentándose, de acuerdo a la segunda ley de Newton,
pues entonces esta fuerza está generando una aceleración sobre el objeto. Ese tipo de aceleración se conoce como aceleración centrípeta. Y es justamente pues la que experimenta un objeto cuando se mueve en una trayectoria curva. ¿De acuerdo? Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado porque la aceleración y la fuerza que aquí está presentándose reciben el adjetivo de centrípeta. Es decir, que siempre apuntan hacia el interior de la trayectoria circular. Es lo que significa centrípeta, ¿no? Que apunta hacia el interior, ¿no? Hacia el centro. Hay otro concepto que seguramente ustedes han escuchado, que es el de centrífugo. Bueno, pues resulta que las fuerzas, o eso que conocemos, o que nos han platicado, o que tal vez ustedes han escuchado hablar de fuerza centrífuga, en realidad no existe. No es una fuerza real. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, en esta situación? Que tal vez ustedes han experimentado en alguna ocasión. Cuando van en línea recta y por alguna razón el auto en el que se están ustedes desplazando da un giro brusco, ¿qué es lo que ustedes notan que sucede con ustedes en su cuerpo? Que tendemos a irnos en dirección contraria a la que va el vehículo. Ok, cuando dan una vuelta así muy brusca, exacto, tendemos a movernos de esa manera. ¿Y cuál será la razón de ese fenómeno? La inercia. Así es. No es una fuerza tal cual. Recordemos que una fuerza es una interacción o es el resultado de una interacción. Y cuando un objeto se está moviendo de esa manera, si ustedes lo analizan con cuidado, no hay nada que esté eh, ejerciendo esa aparente fuerza, ¿no? Eso que comúnmente nos han dicho que es una fuerza centrífuga, ¿no? O que nos lo han vendido de esa manera. Si lo pensamos con detenimiento, no hay ninguna cuerda, no hay ningún objeto que nos esté tirando en dirección opuesta. Lo único que está sucediendo es que estamos presenciando el resultado de la inercia. Nuestro cuerpo es, estaba, recordemos que la inercia es la oposición al cambio de estado de movimiento. Entonces, si nosotros estábamos moviendo en línea recta, nuestro cuerpo, al tener materia, al tener masa, va a, va a tender a mantener esa dirección, seguir en línea recta. Pero como el objeto en el cual estamos metidos, el auto en este caso, se está moviendo de manera brusca en una dirección opuesta o en una dirección diferente en todo caso, nuestro cuerpo va a tender a mantener esa dirección recta. Como no está sucediendo eso, observamos este aparente, ¿no? Este tirón en dirección opuesta a cómo se está realizando la curva. Y en otras palabras, es un efecto, como bien mencionan, de la inercia, ¿no? Más que una fuerza centrífuga, simplemente es la inercia actuando, ¿no? Haciéndose presente. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Porque a veces, cuando uno ya comienza a analizar problemas o resolver ejercicios, solemos caer en este tipo de, de conceptos equivocados y comenzamos a hablar de fuerza centrífuga y cosas de ese estilo que honestamente pues no tienen mucho sentido incluirlas porque pues no son fuerzas, simplemente la inercia haciéndose presente. Entonces, la fuerza centrífuga no existe. No, no. O sea, en palabras así, en una respuesta concreta, no. La fuerza centrífuga no existe. Como les mencionaba, una fuerza es el resultado de una interacción. Eso es lo que, así debemos entender la fuerza. Por eso así iniciamos esta discusión, ¿no? ¿Qué es una fuerza? Es resultado de una interacción de un objeto con otro objeto o con su entorno. Entonces, cuando ustedes analicen que justamente
será parte de las siguientes clases. Analicen las fuerzas que están actuando sobre un objeto. Siempre pregunten, ¿qué objeto o qué parte del entorno está generando esa fuerza? Es una forma de que ustedes mismos pueden identificar si hay una fuerza presente o no. Entonces, en el caso del ejemplo de que estamos moviéndonos primero en línea recta en una carretera y de repente damos vuelta en U, ¿no? Damos un volantazo. Cuando, por ejemplo, pensemos nosotros que somos, no sé, el pasajero, ¿no? En la parte trasera y nos movemos en alguna, ya sea a la izquierda o a la derecha, según fue el volantazo. ¿Qué fuerza, si esta fuerza centrífuga, esta fuerza que aparentemente nos está jalando en dirección opuesta, se hace presente, ¿quién está generando dicha fuerza? Si pensamos con detenimiento, no hay nada que lo esté generando. O sea, no hay una cuerda que esté atada ahí en el interior del auto que nos esté jalando. Realmente no hay nada. No hay un imán o una carga ahí eléctrica que nos esté jalando, que nos esté tirando de nosotros. Pues tampoco hay una fuerza de largo alcance. Entonces, al no poder contestar esta pregunta de quién lo está generando, es porque pues en realidad nunca hubo esa tal fuerza. O sea, la fuerza centrífuga no existe. Simplemente es la inercia actuando. ¿Y quién Profe, estaría generando la fuerza centrípeta si, por ejemplo, no igual no hay una cuerda o no hay un imán y pues la gravedad es en dirección opuesta al eje y Ujú. hablando así, no sé, estamos hablando sobre el plano X, que sería horizontal. Ok. Ese movimiento que nosotros, bueno, vamos en línea recta y cuando se da el volantazo, recordemos que las llantas del automóvil están entrando en contacto con la carretera. Y aquí se presentan fuerzas de fricción, fuerza normal, porque hay contacto directo entre la carretera y las llantas. Entonces, justo esas interacciones son las que van a generar la fuerza centrífuga que, que da como resultado este movimiento circular. Entonces, esa fuerza centrípeta, surge o se da a partir de la interacción de las ruedas del auto con con el pavimento. Entonces, por eso siempre las curvas se toman abiertas. ¿Perdón? Que sí, entonces por eso las curvas siempre se toman abiertas. ¿Cómo abiertas? A ver, no, no. Bueno, de preferencia, o sea, como yo cuando he ido con mi hermano manejando me ha dicho que la, la curva siempre, si se puede, la tome por afuera. Ah, ok, ok, Obviamente, ok. si vas en carril contrario, pues tienes que chocar que no venga carro, pero pues de preferencia siempre tomarla un poco abierta, no siempre, no cerrada, por así decirlo. Ok, entonces, claro, lo que estás aquí, digamos, siendo un poco más técnicos, lo que estás ahí cambiando es el radio de la trayectoria circular que estás tomando, ¿no? Y claro, como vamos a ver más adelante, el radio de esta trayectoria circular te va a afectar mucho el valor de tu aceleración. Y entonces, este cambio debido a esta fuerza, pues puede ser más o menos brusco dependiendo de qué tan grande o pequeña sea el radio de la trayectoria circular. Entonces, sí, vamos a ver más adelante que el, que el radio, aquí dibujado, está la, la distancia que hay entre el centro de la trayectoria circular y algún punto en la propia trayectoria, pues va a influir mucho. Muy bien. Ok, profe, sí. Bueno, y finalmente, pues vamos a mencionar en este tiempo que nos queda la tercera ley de Newton. ¿Qué recuerdan ustedes?
que nos cuenta la tercera ley de Newton. A cada acción corresponde una reacción, Ok, ¿qué más? O pero eso en lo... dirección opuesta. Ok, muy bien. ¿Algo más que recuerdan? Bien, entonces antes de pasar a comentar, ¿no?, lo que es la tercera ley de Newton, aquí, bueno, un comentario adicional o un recordatorio, ¿no? Que la unidad de la fuerza la vamos a estar midiendo en newtons, es en el sistema internacional, y un newton pues equivale a la unidad de un kilogramo multiplicada por una unidad de aceleración, ¿no?, en metro por segundo cuadrado. Entonces, cuando veamos estas tres cantidades de esta manera, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, de lo que estamos hablando es la cantidad newton, o en otras palabras, de una magnitud en unidades de fuerza. Bueno, ¿qué nos dice la tercera ley de Newton? En efecto, nos habla de acciones y reacciones, ¿no? A toda acción, es decir, una fuerza 1, corresponde una reacción, vamos a llamarla una fuerza 2, que tienen características muy importantes o muy específicas, que es que sus módulos son iguales, misma magnitud, nos dicen, y actúan en direcciones opuestas. Muy bien. Pero si esa es, si así nos han comentado que es la tercera ley de Newton, o así la recordamos, bueno, vale la pena hacer la aclaración de que entonces, aguas, ahí estamos teniendo la tercera ley de Newton un poco incompleta, porque la tercera ley de Newton, si bien dice todo lo que acaban de mencionar, se nos está olvidando una parte muy importante. Entonces, a ver, veamos aquí. Si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un objeto B, vamos a llamar esta primera fuerza acción, es la que está aquí en color verde. Vean, aquí es la fuerza que produce el objeto A sobre el objeto B. Es la fuerza en color verde. Bueno, entonces B, el cuerpo B, ejerce una fuerza sobre el objeto A, una llamada reacción, ¿no? Entonces, hasta aquí creo que vamos bien, ¿no? Con lo que ustedes acaban de comentar, ¿no? A toda acción corresponde una reacción. Bueno, estas dos fuerzas tienen la misma magnitud o módulo, si quieren utilizar ese sinónimo. Tienen el mismo módulo, pero tienen dirección opuesta. Entonces, esta última frase la podemos representar así, ¿no? La fuerza que aplica el objeto A al objeto B es igual a menos la fuerza que aplica el objeto B sobre el objeto A. Pero aquí la parte importante que hay que recordar y que a veces se nos escapa es que esas dos fuerzas están actuando sobre objetos distintos. Esta fuerza en color verde, bueno, aquí ilustrada en color verde, ¿sobre qué objeto está actuando? Sobre el cuerpo A. A ver, recordemos, a ver, esta fuerza está ilustrando la primera parte de nuestro enunciado. Si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, acción, o sea, esta fuerza llamamos acción. Entonces, Entonces estaría actuando sobre el cuerpo B. exacto, esta fuerza aquí escrita en color verde es una fuerza que está actuando, o sea, está afectando directamente al objeto B.
y proviene del objeto A. ¿Sí, sí queda claro esta primera parte? Sí. Ok. Bueno, la segunda, que está relacionada con la otra parte del enunciado. Esta fuerza en color, bueno, escrita en color azul, vean, es FA. Es decir, es una fuerza que está actuando sobre el objeto A proveniente del objeto B. Entonces, vean aquí que estas fuerzas, acción y reacción, cumplen exactamente lo que ustedes de cierta manera recuerdan o les han comentado. A toda acción corresponde una reacción. Muy bien. De igual módulo y en direcciones opuestas. Muy bien. Pero algo que a veces se nos olvida mencionar es que actúan sobre distintos objetos. No es, estas fuerzas de acción y reacción no actúan sobre el mismo objeto. Una forma de ilustrar esto, esta idea, es un ejemplo clásico que ocurre cuando se patea una pelota. Entonces, ¿qué es lo que debemos notar cuando se patea una pelota? Bueno, nuestro pie será el objeto A. La pelota es el objeto B. Entonces, cuando se patea un balón, se patea esta pelota, nuestro pie ejerce una fuerza sobre el objeto B, sobre la pelota. Entonces, como resultado de esta interacción, una fuerza de contacto va a aparecer aquí. Y entonces, aquí está la fuerza A sobre B. ¿Cuál va a ser el resultado de esta interacción? Que el objeto se va a mover en la dirección de la fuerza que se le está aplicando. O sea, la fuerza que le aplica a nuestro pie. Pero la tercera ley de Newton que nos dice, bueno, pues si usted está aplicando una acción, el objeto B va a responder ejerciendo una fuerza de reacción, que es lo que está aquí. Vean, ahora tenemos esta otra fuerza. Esta fuerza se está aplicando sobre el pie y le está ejerciendo la pelota. Por esta razón, nuestro pie está experimentando, está sintiendo una fuerza en dirección opuesta a la dirección de él, de cómo la pelota se va a estar moviendo. Es por esa razón que a veces cuando uno patea de manera incorrecta un balón, a veces se puede llegar a lastimarse. Si uno siente, ¿no? En la punta del pie o en el costado, dependiendo de cómo haya sido el golpe, a veces un ligero dolor o si fue muy brusco esto, pues un dolor más intenso. O sea, ese dolor que experimentamos en el pie es el resultado de la fuerza que ejerció el balón sobre nuestro pie. Profe, pero llevando ese ejemplo a fines ya más, ¿cómo decirlo? Más prácticos, o ya llevando así como tal ese ejemplo, ya no se cumpliría la igualdad, ¿o sí? Porque la fuerza que ejerce el pie al patear el balón sería mayor a la fuerza que el balón ejercería sobre mi pie, y por eso se movería el balón y mi pie no se echaría para atrás, sino seguiría a lo mejor la misma dirección. Entonces ya no se cumpliría como tal la igualdad. No, no, ¿verdad? No, la igualdad se cumple. O sea, la fuerza, estos dos vectores tienen el mismo módulo, miden exactamente lo mismo. O sea, si tú aplicaste 2 newtons hacia a la pelota te va a responder con esos 2 newtons también. Entonces la pelota no se movería. Ok. Entonces aquí viene la otra parte que es la que a veces se nos olvida. Están actuando sobre objetos distintos. Recuerda esto, estas dos fuerzas que tienen el mismo valor, o sea, 2 newtons, por ejemplo, están actuando en objetos distintos. La fuerza FAB está actuando sobre el balón y la otra, la BA, está actuando sobre tu pie. ¿Quién tiene mayor masa? El pie. Exacto. Y entonces la aceleración que puede experimentar, ¿cómo va a ser en comparación al del balón? Según la segunda ley de Newton.
Recuerda que afecta a la masa, ¿no? Una aceleración menor. Exactamente. Entonces, si tú tienes aquí arriba, como fuerza resultante, 2 newtons, y tienes un objeto que tiene 1 kilogramo de masa, 1 kilogramo de masa, la aceleración que va a experimentar ese objeto, ¿qué valor va a tener? 2 metros sobre segundo al cuadrado. Exactamente, 2 metros sobre el segundo cuadrado. Pero si tienes esta misma fuerza, 2 newtons, y se lo aplicas a un objeto que tiene, por ejemplo, 4 kilogramos, ¿cuál va a ser la aceleración que experimenta ese objeto? Sería 0.5. Exactamente, 0.5 metros sobre el segundo cuadrado. Entonces, aquí esa es la parte muy importante que hay que tomar, que hay que recordar en la tercera ley de Newton. Actúan sobre objetos distintos. O sea, las fuerzas van a tener el mismo módulo, pero como actúan en objetos distintos, la aceleración que cada objeto va a experimentar va a ser distinta dependiendo del valor de la masa. Si, por ejemplo, sucediera que coincide que la masa de la pelota es la misma que la masa del pie, no es que las fuerzas se cancelen, no se pueden cancelar porque están actuando en objetos distintos. Lo que va a pasar es que tanto la pelota como el pie van a experimentar aceleraciones del mismo valor y en direcciones opuestas. Estas fuerzas jamás se pueden cancelar porque actúan en objetos distintos. Pero entonces, siguiendo eso de la masa, pues de acuerdo a la fórmula sería fuerza resultante igual a masa por aceleración. Pues Ajá. tendrían diferente fuerza, ¿no? No, 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 no. La fuerza que está actuando en la pelota debido al pie y en el pie debido a la pelota tiene el mismo valor en módulo. Pero, ¿cómo si, bueno, mi pregunta sería, ¿cómo si tienen diferente masa? Y pues, o sea, estrictamente siguiendo la fórmula, Ujú. pues como tienen diferente masa, la fuerza debería ser distinta, ¿no? Cuidado, cuidado, porque aquí, a ver, la interacción que ocurre es muy independiente, o bueno, no hay que confundirla, mejor dicho, con el resultado. Lo que aquí, lo que aquí se está presentando es una interacción entre los objetos. Como resultado de esa interacción, vamos a tener movimiento. Entonces, la interacción es tal que las fuerzas tienen el mismo módulo. ¿De acuerdo? Y esta interacción es independiente de la masa que cada objeto tenga. La aceleración es la que depende de la masa, no la fuerza. Checa aquí la fórmula. Es que aquí tú estás confundiendo. Por eso es muy importante lo que les comentaba. Esto piénsalo, esta ecuación piénsalo como un despeje. Pero la segunda ley de Newton realmente es esta. La aceleración que experimenta el objeto va a depender de la fuerza que se le está aplicando entre su valor de masa. Entonces, fuerza y masa son cantidades independientes. La fuerza de 2 newtons que experimenta el pie y el balón por fuerzas de acción y reacción es muy independiente de la masa que cada uno tenga. Pero la aceleración que experimenta cada objeto sí va a depender de la fuerza que se le aplica y de la masa del pie y de la pelota, respectivamente. Esta ecuación que estás tú aquí pensando, cuidado, la fuerza no depende de la masa. Este es un despeje nada más. Este es un despeje. La segunda ley de Newton realmente es esta. Sí, yo estaba pensando así como que más en el despeje. Exacto, estás Es, pensando. es- Sí, estás diciendo, mi fuerza depende de la masa. No, 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 no.
Esa, repito, sí la vamos a estar ocupando para fines prácticos, sí, pero realmente la que capta de manera real la información de lo que está sucediendo es esta. La aceleración que experimenta el objeto, pie o pelota, dependerá de la fuerza que se le está aplicando dividida por la masa de cada objeto. Pero estas dos, fuerza y masa, no guardan relación en esta interacción. Muy bien. ¿Preguntas, muchachos, antes de dar por concluida la sesión de este día? En mi parte no, profe. Ok. Bueno, pues mediten un poco la información que revisamos este día. Eh, lo que es, o cómo vamos a entender lo que es una fuerza. La primera, la segunda y tercera de Newton, qué es lo que dice cada una de ellas. Y si para el día de la siguiente clase, que es el día miércoles, surge alguna duda, pues bueno, antes de continuar con lo que está agendado, pues resolvemos esas dudas, ¿no? Muy bien, entonces damos por concluida nuestra sesión de este día en este punto.